Señorías, paso a fijar la posición de mi grupo ante el dictamen del proyecto de ley del Principado de Asturias sobre las afecciones ambientales del uso del agua. Quiero empezar resaltando que, efectivamente, con este debate y la subsiguiente votación, cerramos un largo proceso de tramitación. Esta ha sido una ley que ha consumido bastante tiempo y bastante trabajo y esfuerzos de todos los grupos parlamentarios, así como de los letrados de la Cámara, que yo creo que es importante destacar. En el proyecto de presupuestos generales del Principado de Asturias para el año 2013 se recogía en su articulado una serie de disposiciones por las que se reformaba el canon de saneamiento desarrollado en la Ley 1/94 de 21 de febrero. Se suprimía la exención para agricultores y ganaderos inicialmente prevista, se suprimía también el régimen de excepción previsto para los núcleos rurales que no contasen con redes de alcantarillado en funcionamiento y que estaba prevista inicialmente en la ley durante un plazo temporal que ya se había sobrepasado. Teniendo en cuenta el debate generado en torno a aquellas modificaciones y a que efectivamente parecía que las modificaciones se hacían no de forma completa y no con la suficiente corrección técnica, se introdujo una disposición final, en concreto la disposición final quinta, que nosotros apoyamos en aquella ley de presupuestos, en la cual se instaba al Gobierno a que en el plazo máximo de 4 meses se trajese a la Cámara una nueva regulación completa para el abastecimiento y saneamiento de aguas en Asturias, que en su caso contemplase las exenciones a que haya lugar. Superado con creces el plazo, llegamos, por lo tanto, ahora a la finalización de ese camino. Y creo que lo hemos completado con éxito, sinceramente, más allá de cuál sea finalmente el resultado de la votación, que me gustaría que tradujese lo que yo creo que ha sido un acuerdo muy amplio y muy mayoritario en el seno de la ponencia. Eso es lo que hay que constatar. Ya se ha citado aquí el número de enmiendas presentadas y el número de enmiendas aceptadas y transaccionadas. Todos los grupos hemos introducido enmiendas y a todos se nos han aceptado y en número muy amplio, lo cual quiere decir que ha habido una voluntad de acuerdo en la configuración final de la ley. Es cierto también que yo creo que se ha mejorado técnicamente esta ley de forma muy significativa y, sobre todo, en un aspecto que me preocupa destacar, la naturaleza jurídica del impuesto que estamos creando. Esa naturaleza jurídica extrafiscal que quedaba enmascarada, que quedaba ocultada en el texto inicial de la ley con un ánimo más bien recaudatorio y que creo que tras los cambios que se han operado de técnica jurídica, la mayoría de ellos creo que queda suficientemente protegida y resaltada. Más allá de esas mejoras de carácter técnico, también creo que se ha introducido una serie de cambios que me importa destacar, entre otras cosas porque algunos de ellos los hemos promovido desde mi grupo con algunas enmiendas. El primero de ellos, el cambio más significativo, y es precisamente una exención propuesta por mi grupo, propuesta por UPyD, en la cual lo que se trataba es que los usos domésticos, cuyo vertido posterior no pueda realizarse a través de redes públicas de alcantarillado, quedasen exentas. Lo que quedaba por definir, y máxime en un sitio como Asturias, eran esas imposibilidades de verter a redes públicas de alcantarillado. Y en Asturias hay condicionantes geográficos, condicionantes de todo tipo, muy importantes que había que detallar en la ley, so pena de vaciar de contenido absolutamente esta exención. Y yo creo que se ha logrado con una redacción lo suficientemente amplia e inclusiva. Y en este sentido, permítanme hacer referencia a la enmienda que mantiene el Grupo de Izquierda Unida, porque yo creo que compartimos el espíritu de la enmienda que se había presentado, pero creo que está recogida en el texto de la ley, en el artículo 6, apartado D, y en los desarrollos posteriores del texto de la ley. Creo que queda suficientemente claro que aquellas viviendas aisladas que no dispongan de una conexión a una red pública de saneamiento a menos de 100 metros o cuando existan circunstancias técnicas que impidan dicha conexión, y en el término de técnicas tienen que entenderse, como vuelvo a decir, tanto las geográficas como las de carácter jurídico o de otro tipo, por la existencia de fuertes desniveles, barreras orográficas o, ya digo, imposibilidades de otro carácter, quedan suficientemente protegidas en la ley y van a mantener esa exención. Por lo tanto, creemos, sinceramente, que la enmienda que reserva Izquierda Unida ha perdido en buena medida su sentido, al menos el sentido con el que el portavoz de Izquierda Unida la defendía en la ponencia.
Esta era una cuestión de mero sentido común que entenderemos que redundará en beneficio de una parte muy significativa de habitantes del medio rural asturiano. Otra cuestión absolutamente discutida y que generó bastante polémica en el debate presupuestario del año 2013 se refiere a la exención en la aplicación del impuesto sobre el agua utilizada por agricultores y ganaderos que desempeñan su actividad de manera profesional. La definición que contenía la ley era una definición bastante ambigua, muy ambigua. El problema era que si había que entenderse aplicable con respecto a un uso concreto que se hiciese del agua consumida, este resultaba prácticamente imposible de verificar, mientras que si se interpretaba en relación con la actividad desarrollada, el carácter o no contaminante del agua tras su empleo resultaba francamente difícil de determinar también con carácter previo. Había una enorme inseguridad jurídica, por lo tanto, para los agricultores y ganaderos y que en buena medida podía justificar la incertidumbre con que en esos colectivos, en ese sector, se vivió las modificaciones que se adoptaron en la Ley de Presupuestos del año 2013. Creemos que ese problema finalmente ha quedado completamente subsanado con el dictamen que se trae a esta votación. La exención es absoluta, completa y se aplicará de oficio a todos aquellos agricultores y ganaderos que desarrollan su tarea profesional en el medio rural asturiano. Es el sentido de la ley, se aplicará de oficio, no mediante solicitud rogada y no mediante la acreditación de una serie de extremos, sino simplemente el ejercicio de la tarea profesional. Este carácter de las excepciones y su aplicación de oficio nos parece que era un paso importante a la hora, como les decía, de otorgar seguridad jurídica a estos colectivos. Y además, siendo la consejería de la que dependen los registros públicos a los que hacemos referencia, y esa consejería es, por lo tanto, un departamento de la propia Administración del Principado de Asturias, la encargada de comunicar al ente público de servicios tributarios quiénes son los sujetos pasivos, entendemos que no debería de existir ningún problema a la hora de determinar las personas a las que se les aplica esa exención. También en el proyecto de ley original se contemplaba que aquellos agricultores y ganaderos a los que se les hubiese concedido la exención del pago del canon de saneamiento con una anterioridad de al menos 3 años pudiesen solicitar la renovación de dicha exención en un plazo de 6 meses tras la entrada en vigor de esta ley. Esa previsión también ha sido alterada durante los trabajos de la ponencia y, como resultado, este dictamen dispone en su disposición adicional segunda que las exenciones de pago de saneamiento concedidas al amparo de la Ley 1/94 de 21 de febrero mantendrán sus plenos efectos en relación al nuevo impuesto que ahora se crea en sustitución del antiguo canon y también en este caso, sin que sea necesario realizar ningún tipo de solicitud. Por lo tanto, entendemos que también va en el camino de deslindar claramente que la actividad agrícola y la actividad ganadera en ningún caso se va a ver gravada por ningún impuesto ni por ningún tributo adicional, entendiendo, vuelvo a decir, que la naturaleza de este impuesto es una naturaleza extrafiscal, no una naturaleza recaudatoria, no principalmente recaudatoria, y que, por lo tanto, cuando se trata, digamos, de moderar el uso, el consumo o los efectos que pueda generar en el medio ambiente los usos y consumos del agua, hay que reconocer que la actividad agrícola y la actividad ganadera tiene por sí misma una función beneficiosa para el medio ambiente que hay que proteger y no gravar con impuestos y con cargas añadidas. Creo que esa situación queda plenamente garantizada con esta ley. Creo que se mejora, ya digo, la regulación anterior de forma muy importante y, por lo tanto, nos parece que es un paso adelante y por lo tanto, vistas además las modificaciones introducidas a lo largo de los trabajos, visto además el espíritu que ha presidido la ponencia, entiendo que sería muy bueno que lanzásemos un mensaje de que aquí son posibles también los acuerdos cuando las posturas son sensatas, son racionales y buscan el acuerdo lo más amplio posible. Nosotros en ese espíritu vamos a permanecer y con ese sentido vamos a votar a favor de este dictamen del proyecto de ley y, por lo tanto, en coherencia con la postura que hemos mantenido, ya digo, a lo largo del debate y la ponencia, votaremos en contra de las enmiendas porque entiendo que no mejoran ni añaden de forma significativa el dictamen
del proyecto y, en algunos casos, incluso distorsionan lo que han sido principios generales que todos hemos defendido en ese marco de la ponencia. Ese será el sentido de nuestra votación.